Hola a todos y todas. Hoy vamos ya por la lección número 4. ¿Cuándo intervenir y cuándo no en los conflictos entre hermanos? Bueno, pues bien, vamos a ver primero cuándo no debemos intervenir. A la hora de, cuando hablo de no intervenir, tenemos que primero tener conciencia de que debemos dejar que los niños y niñas resuelvan sus conflictos ellos solos. Esto como base, como punto de partida. ¿Vale? Debemos dejar que ellos sean capaces, o que intenten al menos ser capaces, de resolver sus propios conflictos. Es como cuando vemos, por ejemplo, a dos personas adultas que discuten, ¿vale? A la primera, si tienen un desacuerdo, por decirlo de alguna manera, nosotros no intervenimos. Otra cosa es que esto se vaya más y bueno, sea algo muy desafortunado y hay que ver cómo se interviene. Pero a la primera, cuando alguien tiene un punto de vista y otro tiene otro punto de vista, nosotros lo que dejamos es que, bueno, vamos a ver cómo resuelven ellos esto. Pues los niños y niñas, si tienen distinto punto de vista, si tienen un conflicto, nosotros tomamos como punto de partida la no intervención. ¿Por qué? Porque cuando el adulto interviene en un conflicto, como por ejemplo en el caso de conflictos entre hermanos, eh, está como asumiendo ese conflicto como propio. ¿Vale? Es como que si una niña, un niño, o dos hermanos o dos hermanas se están peleando, lo típico, por un objeto, entonces nosotros llegamos como terceros y también es un conflicto nuestro, cuando nosotros ese objeto, ni más ni menos. Entonces nosotros asumimos como parte de ese conflicto. Ahí está un poco el fallo, ¿no? Cuando intervenimos. Porque eso no es un conflicto nuestro. No intervengamos en un conflicto que no nos atañe, ¿vale? Ese juguete ni nos importa, ¿no? Otra cosa es que estén jugando, que ya eso no es un conflicto entre hermanos, digo, que intervengamos porque vayan a romper el florero de la tía abuela que tenemos en el salón, entonces marcamos el límite, oye, no jugues aquí, pero esto ya no es un conflicto, ahí intervenimos, porque tenemos un interés. Pero en este caso, yo creo que el 90% de las veces, por lo que tienen el conflicto, no es de nuestro interés. Un objeto, un lugar, me quiero sentar en esta silla, yo también, eso no es de nuestro interés. El conflicto en cuestión no nos atañe, a nosotros nos importa otra cosa y por eso intervenimos. Ahora vamos a hablar de ello. Que no debemos hacer. Decir, aquí mando yo, esto se acaba, a mí me da igual por qué ha ocurrido esto, no estuve, pero me da igual, intervengo, lo resuelvo y se acabó. No, esto no, porque es intervenir por las malas, es tener una actitud totalmente autoritaria que no favorecemos nosotros en este curso, evidentemente, y tampoco va a llevar a nada. ¿Por qué? Dice Liz, sí, pero como me decían en algunos de mis talleres presenciales, pero es que cuando yo castigo, o incluso me decía un papá, cuando yo pego, eso tiene resultados inmediatos. Le digo, sí, pero es que no tiene resultados a largo plazo, porque mañana se van a volver a pelear por lo mismo, mañana va a volver a ocurrir lo que te ha ocurrido. Y me decía, es verdad, es cierto. Digo, pues ves, entonces no, es como poner una tirita, no curado la herida. Entonces, si quieres que ellos aprendan realmente de verdad a desarrollar habilidades sociales, no vengas por aquí un mando yo y esto se acaba porque es así y punto, por ahí no va. Queremos adultos autónomos, pero queremos niños sumisos. Entonces, ¿cómo es? Queremos niños que nos hagan caso, pero queremos unos niños que en un futuro sean adultos y tengan criterio y tengan voz cuando las cosas no sean justas, pero a nuestro cargo queremos que sean sumisos y hagan caso y vamos, y no aceptamos un no por respuesta. Esto es un poco contradictorio. Entonces, al no intervenir, debemos dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones. Y ya sé que lo repito mucho, pero es que al repetir las cosas se quedan. Cuando recibimos el mensaje varias veces decimos, es cierto, o sea, que aprendan a resolver ellos sus propios problemas. Entonces, si nosotros solucionamos sus problemas, el mensaje por detrás que estamos transmitiendo es que, primero, ellos no tienen recursos suficientes para arreglarlos, y segundo, que puede que necesiten de alguien cuando tengan problemas en un futuro, llamo adolescencia, llamo adultez, y necesitan a alguien que les ayude a resolver sus cosas, porque no han podido practicar. Entonces eso es un poco el mensaje que está detrás de por qué no deberíamos intervenir, ¿vale? Yo, por ejemplo, digo muchas veces cuando hay un conflicto, claro, ya son un poco más mayores, pero le digo, mira, avísenme cuando lo hayan solucionado, porque a veces acuden a ti. Esto me lo dicen mucho en los talleres y en el programa Conecta Hermano. Me dice, sí, pero cuando vienen a mí, dice, claro, esto, bueno, esto no quiero profundizar ahora en ello porque nos alargaríamos, pero es cierto que a veces te piden ayuda, ¿vale? Entonces ahí tienes que tener tu olfato y ver, ¿de verdad esto es una chorrada o vienen a chivarse?
que lo piensas y no lo dices, recuerda, no es que eres el chivato, no, esto no, si lo piensas te lo callas. Entonces le dices, yo por ejemplo muchas veces, porque sé que mi intervención no va a ser favorecedora, en el sentido de que yo voy a formar parte del conflicto y sinceramente no quiero, digo, bueno, vamos a hacer algo, yo ahora mismo esto no, conflicto no es mío, se lo digo muchas veces así, avísenme cuando hayan terminado, cuando lo hayan solucionado, o sea, ahí les estoy dando un voto de confianza, les estoy transmitiendo que son capaces de solucionarlo, avísenmelo cuando hayan solucionado, cuando haya llegado a un acuerdo, y yo mientras tanto estoy aquí, cuando acaben de solucionarlo, podéis venir y vamos, aquí os espero mientras tanto. Tal cual, tal cual. Entonces, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Muchas veces se quedan así como, ¿oh? ¿No me vas a ayudar? Claro, evidentemente, si se están agarrando los pelos, no voy a decir lo mismo, pero en la mayoría de los casos, esta intervención suele funcionar. Luego, hay un inciso que quería nombraros, no sé si os suena, yo por ejemplo la primera vez que lo escuché fue como que, ¡oh!, una revelación, que es el triángulo dramático de Karpman. Sí, en el que en este triángulo se definen patrones de actuación cuando se presenta un conflicto. Yo no lo voy a tocar evidentemente en profundidad porque es bastante extenso, podemos alargarnos un poquillo, a mí me encanta, lo toco más a profundidad, muy a profundidad en el programa Conecta Hermanos, es una de las lecciones que hay porque me parece que es revelador, ¿vale? Pero sí quería nombraros que el triángulo propone 3 roles de actuación, o sea, ya luego podemos profundizar en Conecta Hermanos, pero quería deciros que propone 3 roles que suelen asumir, ¿no?, las personas implicadas en un conflicto, que suele ser el rol de salvador, el rol de víctima y el rol de perseguidor, ¿vale? Incluso podemos tener varios roles, la misma persona en el mismo día, ¿vale? Bueno, esto digo que profundizamos en el programa, pero es cierto que yo cuando lo leí y empecé a profundizar dije, madre mía, o sea, es que esto tiene todas las papeletas para que muchas veces los padres, madres y acompañantes asumimos, pero de primeras, el rol de salvador en un conflicto, en ese conflicto entre hermanos o en ese conflicto entre peques. Entramos de lleno, somos los salvadores, vamos, aquí venimos a solucionarlo todo, me da igual lo que haya ocurrido, yo vengo aquí a salvar a todo el mundo y listo. Entonces, bueno, me pareció interesante nombraros lo del triángulo dramático de Karpman porque nos hace despertar y descubrir determinadas cosas que vamos, a simple vista no parecen tan evidentes. Luego, Eli, vale, ya me has dicho cuándo no. Y cuando sí, cuando sí. Bueno, hay un poquillo de sentido común en esto, pero a modo de repaso y de aclaratoria, os digo cuándo sí conviene intervenir, ¿vale? Que si nos ponemos a ver, haciendo un balance, el 80% de las veces, a modo general, evidentemente, no es necesario intervenir. Lo pueden resolver ellos solos. Y el 20% de las veces, que es estos casos que voy a decir, sí tenemos que intervenir y sin dudarlo, además, ¿no? Intervenimos cuando se pierde el control de la situación. Recordemos que estamos tratando con niños y niñas pequeños. Cuando digo pequeños, igual me refiero a 7, 8 años, son pequeños todavía, que a veces utilizan los recursos que tienen, recordemos que ellos están construyendo como su mapa mental, ¿no? Pero hay momentos en los que algo supera, que es cuando tienen miedo, muchas veces vienen a nosotros, ¿no? Pero cuando hay conflictos también pasa eso, parece que es como por una chorrada, como por algo que no tiene tanta importancia, y esto se crece y se empieza a perder el control de la situación. En ese momento, cuando nosotros, y lo sabemos cuando se empieza a perder el control de la situación, nosotros intervenimos, ¿vale? Bueno, esto podría tener más detalle cuando más o cuando menos, o cómo es la intervención, ¿no? En el programa Conecta Hermanos pongo muchos casos, ejemplos sobre cómo intervenir en determinadas situaciones, que son ejemplos, son un montón. Entonces, claro, pero bueno, a modo general, intervenimos cuando no hay control del asunto, ¿vale? Otro punto cuando hay que intervenir sí o sí es cuando la seguridad está en juego. Cuando la seguridad vemos que hay peligro real, hay que intervenir. Esto, como decía antes, cierra la boca y actúa, ¿vale? Directamente. Entonces, si hay un peligro real, nosotros intervenimos. Y aquí lo que os dije de la disciplina positiva. Intervenimos, actuamos, ¿vale? También, importante, a veces, como los niños tienen distintos temperamentos, hay uno, o no siempre el mismo, que se ve desbordado por la situación y actúa desde su primitivo, desde su yo primitivo, que muchas veces es el que muerde, es el que empuja, porque en ese momento se ve desbordado, no sabe cómo seguir reaccionando. Entonces, cuando vemos que uno de los niños o niñas se ve desbordado ante la situación, nosotros intervenimos.
¿vale? Intervenimos de forma calmada, o bueno, ya vemos un poco como el caso que se esté presentando, pero tenemos que tener el olfato ahí y decir, ya le ha superado la situación, intervenimos, porque tampoco no es plan que sufran ni nada de esto, evidentemente. Nosotros lo que queremos es que desarrollen habilidades sociales, pero no vamos en pro de un sufrimiento y de venga, bueno, ya que tú te metiste en esta, tú resuelves. No, si estás desbordado, intervenimos y listo. Vale, ¿cómo intervenimos? Intervenimos con calma, ¿vale? Esto es como el niño que se cae en el parque y apenas se ha hecho un rasponcillo de nada y llega el progenitor, la madre, el padre o el tutor corriendo. ¿Qué te ha pasado? Y le abraza y ¡oh! O sea, y se ha montado toda una historia y una película alrededor de esto. Eso se transmite, entonces lo que era una caída, que era un rasponcillo, se convierte como si se hubiera abierto la cabeza. Entiéndeme que estoy exagerando, pero vamos, esto existe y esto se presenta constantemente. Pues igual, en el conflicto nosotros llegamos desde la calma, desde nuestra calma, con confianza, ¿vale? En que se va a resolver y con aliento, no desmotivando a nadie, con aliento. Venga chicos o chicas, vamos a intentar solucionarlo. ¿Qué se os ocurre? ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionar esto? Con aliento. Nosotros somos los motivadores del asunto. Y así intervenimos. Tratamos de comprender lo que quiere cada uno, ¿no? Lo que quiere el uno del otro. Y, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del juguete porque es muy típico, o un objeto por el que se están peleando. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de cuando se está descontrolando el asunto, intervenir? ¿Cómo llegaríamos nosotros? Una opción que os doy, un ejemplo, podría ser que entréis con preguntas, ¿no? Con preguntas de curiosidad, preguntas abiertas. ¿Quién lo tenía antes? Si dice yo, vale, ¿cuánto tiempo llevas jugando con él? Fijaros que en estas dos preguntas que estamos haciendo no estamos juzgando a nadie, ni etiquetando a nadie, solo estamos preguntando, como si viniéramos, o sea, mirar como, entre comillas, como una actitud de un tercero ajeno a esta familia que viene y que tiene la intención de solucionar esto, pero no son sus hijos. Preguntaría lo mismo, o no es su grupo de clase, de aula, que también creamos ahí un vínculo, una conexión muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿quién lo tenía antes? ¿Cuánto tiempo llevas jugando con el juguete? Vale, entonces te dice, bueno, lleva tanto tiempo, vale, hacemos algo. ¿Quieres jugar con otra cosa mientras? Si estamos jugando por turnos, entonces que tenga el turno la otra persona, su hermano, quien sea. ¿Y te parece si jugamos con otra cosa mientras? Fijaros que no estamos descuidando ninguna de las necesidades, y son preguntas. No te va a decir, no, sí, yo quiero jugar con esto. Entonces, ¿te parece si vienes y juegas conmigo? Esto es una opción súper potente, además, porque normalmente ya el juguete pasa a un segundo plano, todos quieren jugar contigo. Entonces, bueno, son opciones, ¿vale? Con las que podéis entrar, que estáis interviniendo, pero estáis interviniendo desde la confianza, una intervención motivadora, sin juzgar ni etiquetar, ni culpar a nadie de nada, ¿vale? Entonces, importantísimo a la hora de intervenir, y que quiero que esto quede muy claro, ¿vale? Si intervienes, en el caso que tengas que intervenir en ese 20%, como digo yo, que suele ocurrir, un margen más o menos de un 20%, ofrece las mismas opciones para ambos o para los implicados en ese conflicto en el caso que sean muchos hermanos. Ofrece las mismas opciones. Recuerda, no te parcialices. Entonces, lo importante es que ellos se vayan con la sensación de, cuando acabe el conflicto, que no ha habido ni vencedores ni vencidos. Esto es importantísimo, esto es fundamental. No quedarse con esa sensación de injusticia, que es la que luego, bueno, en la próxima lección hablaremos de esto, de después del conflicto, pero esa sensación que es la que suele calar ahí, esa sensación de que injusto, siempre igual, independientemente de todo el proceso que haya ocurrido, quedarse con esa sensación de injusticia, de que mira cómo ha ganado él o ha ganado ella y yo me he quedado sin nada, o sea, como verse vencido, esto no. Cuidado con eso, esto lo vamos a cuidar como si estuviéramos cuidando un bonsai, ¿vale? Vamos a cuidarlo mucho, que no haya ni vencedores ni vencidos. Y con esta frase me despido de esta lección y nos vemos en la siguiente lección.